Buenos días, licenciada Sonia Guamaní, compañeros. Siguiendo con las exposiciones, el día de hoy vamos a hablar dos temas importantes, que es el shock cardiogénico y cardiopatía congénita. Iniciamos con la definición de shock. El shock se caracteriza por una perfusión inadecuada de los tejidos con una disminución grave en el transporte de oxígeno hacia la célula, lo que va a desencadenar por consiguiente una serie de alteraciones metabólicas que luego van a afectar a los diversos órganos del cuerpo y al sistema de conducción. Este último término va a hacer que se va a evidenciar las lesiones celulares que van a ser de forma irreversible y podría ocasionar la muerte en el paciente. El shock consta de tipos, en las cuales está el shock distributivo, que se divide en el shock séptico, que es la respuesta inflamatoria sistémica tras la sepsis, el shock anafiláctico, que va a ser ocasionado por una reacción inmunológica grave, el shock neurogénico, que va a ser por el bloqueo del sistema nervioso. En cuanto al obstructivo, va a ser por una falla del miocárdico, que va a ser de forma extrínseca, donde va a ser ocasionado principalmente por un TEPA, que es un tromboembolismo pulmonar agudo. Podría ser por un taponamiento cardíaco, por un neumotórax de tensión. En cuanto al cardiogénico, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, va a ser por un fallo del miocárdico intrínseco, donde principalmente se evidencian, ¿no?, en pacientes con infarto del miocardio agudo, por miocarditis, por arritmias y insuficiencias valvulares. Y el hipovolémico, que está dividido tanto por un shock hipovolémico hemorrágico y un shock hipovolémico no hemorrágico. El shock, como podemos evidenciar, tiene tres estadios. Este consta del shock descompensado, y por último el shock irreversible o disfunción orgánica. Para nosotros poder diagnosticar lo que es shock, hay criterios, ¿no? En este caso vamos a observar en el paciente que su estado mental va a estar alterado, su frecuencia cardíaca va a ser mayor a 100 latidos por minuto, su presión arterial sistólica va a disminuir, en este caso podríamos encontrar menor a 90 milímetros de mercurio. La diuresis también va a estar alterada, va a estar menor a 0,5 mililitros por kilogramo por hora. La frecuencia respiratoria va a ser mayor a 22 respiraciones por minuto. El PCO2 va a ser menor o menos de 32 milímetros de mercurio. Va a haber déficit de base en sangre arterial menor a menos 5 miliequivalentes por litro. Y los órganos principales que van a estar afectados es el cerebro, el corazón, el riñón y los pulmones. Principalmente hoy vamos a hablar de uno de los tipos, y es el shock cardiogénico. Entonces, como definición, al shock cardiogénico o choque cardiogénico es un síndrome clínico complejo que va a ser caracterizado por la insuficiencia ventricular izquierda. Va a haber una disminución de la perfusión tisular y la alteración del metabolismo celular. Como consecuencia, se va a producir en este caso una disminución del gasto cardíaco, va a haber una lesión hipóxica de los tejidos y finalmente va a haber un fallo multiorgánico. Hay que recordar que según las estadísticas y los estudios realizados nos dicen que las causas más comunes del shock cardiogénico son los infartos de miocardio agudo. En cuanto a la fisiopatología, tenemos primero que va a haber una reducción de la contractibilidad miocárdica, que va a ser el 40% del miocardio. Va a haber una disminución del gasto cardíaco y va a haber una hipotensión. He considerado definir lo que es el gasto cardíaco de manera recordatoria. Entonces, ¿qué es gasto cardíaco? Gasto cardíaco es el volumen de sangre bombeado por un minuto por cada ventrículo del corazón. ¿Y cómo obtenemos este gasto cardíaco? Obtenemos de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, donde ya nosotros sabemos que la frecuencia cardíaca es el número de latidos por minuto del corazón emitidos. Y el volumen sistólico es el volumen de sangre eyectado durante la sístole.
Ahora en la siguiente imagen tenemos que el gasto cardíaco tiene sus determinantes y en ello considera la precarga, la poscarga, el volumen sistólico, a la frecuencia cardíaca y a la contractibilidad. También he considerado las definiciones tanto de precarga como poscarga, donde podemos definir que precarga de manera resumida es el volumen que llega al corazón durante el latido, y la poscarga va a ser la resistencia vascular que el corazón debe vencer para poder eyectar ese volumen. Teniendo estas definiciones ya centradas, podemos nosotros seguir entendiendo acerca del shock cardiogénico. Y luego de haberse presentado, ¿no?, la disminución del gasto cardíaco, la presencia de hipotensión en el paciente, vamos a observar que va a haber una liberación. ¿En qué consiste esto? En que se va a activar el sistema reticular, activados ascendentes, los vasoreceptores que hay a nivel de la carótida, del callado aórtico y renal, y también va a haber, ¿no?, en este caso la liberación de lo que es adrenalina, noradrenalina, apareciendo ya lo que es vasoconstricción sistémica y retención del volumen. ¿Mediante qué? Mediante la renina, angiotensina, endosterona, que posteriormente va a ser recuperada por lo que es la adrenalina, todos los volúmenes guardados en el nivel del lecho esplásnico. Entonces, luego, inicialmente va a haber una poscarga aumentada, ya que el paciente no se ha recuperado, no se ha estabilizado, vamos a obtener esta poscarga aumentada. Ahora, es muy importante saber de la poscarga. ¿Por qué? Porque gracias a la poscarga vamos a nosotros poder determinar el consumo del oxígeno miocárdico. Entonces, si ya nosotros tenemos un daño, ya se realizó la vasoconstricción, empiezan a tensarse lo que son las arterias y conjuntamente con las coronarias, vamos a tener en este caso una mala circulación, y también se va a aumentar este consumo del miocárdico, este consumo de oxígeno del miocárdico, ¿no? En donde cuando nosotros vamos a querer mantener, ¿no?, por ejemplo, la presión arterial, vamos a tener que aumentar la frecuencia cardíaca, y esto va a ocasionar que el miocárdico se vuelva un círculo vicioso. En este cuadro también podemos observar que posterior a lo ya mencionado, el paciente va a iniciar un proceso de proinflamatorio. Este estado proinflamatorio van a generarse todas las cosas contrarias, ¿no? En un inicio habíamos observado que había una vasoconstricción, pues en este caso va a ser una vasodilatación. Aquí se van a liberar lo que son los intermediarios de oxígeno, las interglucinas, y algunos factores de inflamatorios, ¿no? Van a perpetuar lo que es la contractibilidad miocárdica y van a atrapar o secuestrar lo que es el volumen que en un inicio se liberaba. He considerado este cuadro donde nos muestra de modo resumido acerca de la fisiopatología del shock cardiogénico. Como hemos hablado en un inicio, nosotros vamos a ver que el volumen sistólico va a estar disminuido, la presión arterial también va a estar disminuido, por ende se van a activar los mecanismos de compensación a corto plazo, así también como la activación de la simpática, donde vamos a poder observar que la frecuencia cardíaca y la presión arterial van a estar incrementadas en esta primera fase del shock cardiogénico. Luego se va a observar que va a haber un aumento de la demanda de oxígeno del miocardio, que ya también hemos hablado que se activa lo que es la poscarga. Por ende, también hay una lesión miocárdica que va a ser mayor, o se va a incrementar, va a haber una disminución del volumen sistólico y se van a activar
los nuevos mecanismos de la compensación a largo plazo, donde va a haber una repercusión sistémica o también la activación de lo que es la renina-angiotensina-aldosterona. En cuanto a la repercusión sistémica, vamos a observar que va a haber ya una mayor lesión, en este caso tisular, y se va a activar lo que es el CIR. El CIR consta de la liberación de las sustancias proinflamatorias e inflamatorias. Decíamos en anteriores diapositivas que aquí entra a tallar lo que es la vasodilatación. En este caso está considerado en la segunda fase. Luego va a haber un FMO, que es una falla multiorgánica, va a haber una HTA refractaria, el flujo tisular va a estar disminuido, por ende va a haber una lesión mayor y una muerte celular. Y esto ocasionaría en el paciente o llevaría a la muerte. En cuanto a la activación de lo que es la renina-angiotensina-aldosterona, vamos a poder observar que la presión arterial se va a ver incrementado. Posteriormente también observaremos lo que es la reabsorción de lo que es el sodio, y la diuresis va a estar disminuido. Va a haber un aumento en lo que es la precarga y un aumento de lo que es la hipoxemia. Posterior se va a ver reflejado mayor la lesión y la muerte celular, que también podría ocasionar en este caso y llevar a la muerte al paciente. En cuanto a la etiología, según los estudios realizados, con el mayor porcentaje de las presentaciones más comunes del shock cardiogénico es la disfunción primaria del ventrículo izquierdo. En este caso, ocasionados por una causa más prevalente, que son los infartos del miocardio agudo, con elevación del segmento ST. Pero también podría ocasionarse sin elevación del segmento ST. He encontrado esta clasificación de estadios según shock cardiogénico, en la cual dividen en 5, en donde el estadio A es el riesgo. Acá no se va a evidenciar ni hipotensión, no hay taquicardia, no hay hipoperfusión. En el estadio B sí va a estar el comienzo del shock, ahí sí vamos a evidenciar lo que es hipotensión, hay taquicardia pero sin hipoperfusión. En el estadio C es considerado como el clásico, sí hay presencia de hipoperfusión pero no está deteriorado. Entonces en estadio D, que es el deterioro, sí va a haber una hipoperfusión con deterioro, pero no va a haber choque refractario. Y en lo que es estadio E, que es el extremo, sí va a haber una hipoperfusión, va a haber con deterioro y un choque refractario. Y en el siguiente cuadro tenemos a la gravedad del shock cardiogénico según parámetros, donde podemos, a grosso modo visualizar que conforme va avanzando los estadios de shock, se va evidenciando alteraciones, Hay criterios clínicos, uno de ellos son los hemodinámicos, donde vamos a poder evidenciar en nuestro paciente lo que es la hipotensión arterial sistólica, que va a estar sostenida por más de 30 minutos, Va a haber una disminución, en este caso, de menor a 90 milímetros de mercurio en lo que es la sistólica, o también va a ser la disminución del 30% de lo que es el basal. Hay un índice cardíaco también disminuido con 2,2 litros por minuto metro cuadrado. Hay una presión capilar pulmonar mayor a 15 milímetros de mercurio. Y en cuanto a los criterios de perfusión tisular, el paciente va a estar con una piel fría, sudorosa, pálida o cianótica. El llenado capilar va a estar mayor a 3 segundos. Va a haber la presencia de oliguria. Nos dice que es menor a 0,5 cc kilogramo hora por más aproximadamente de 2 horas. La disminución del nivel de conciencia también se va a presentar. Y va a haber una insuficiencia cardíaca, se va a aumentar la precarga del ventrículo derecho, se evidencia lo que es la regurgitación yugular, va a haber un aumento de la precarga del ventrículo izquierdo, el aumento del volumen telediastólico del ventrículo izquierdo también va a estar alterado, va a haber una enfermedad arterial periférica y la presencia de disnea. Y debemos recordar que todos los pacientes que
que no todos los pacientes presentan este síndrome, ¿no? En este caso, la evaluación clínica es muy importante, ¿no? Tanto la historia clínica, los exámenes físicos, las pruebas complementarias, por ejemplo, los de laboratorio, que van a llevar a cabo rápidamente para estabilizar a nuestro paciente. He considerado la fisiopatología del infarto agudo de miocardio. Recordamos que según las estadísticas es una de las causas más frecuentes para llevar a un shock cardiogénico. Entonces, el infarto agudo de miocardio es una disfunción del músculo miocárdico, ¿no? En donde se va a evidenciar una falla ventricular izquierda como también derecha. Pero recordamos que el shock cardiogénico, su mayor porcentaje, según las investigaciones, la falla es en el ventrículo izquierdo. ¿Va a haber una caída en el volumen latido? Sí, va a haber una disminución del gasto cardíaco. Este va a hacer que el bombeo en este caso sea insuficiente y no llegue la sangre a los tejidos adecuadamente. Y también va a haber un aumento en las resistencias vasculares sistémicas. El riesgo que se puede desarrollar en el shock cardiogénico, en este caso por los infartos agudos de miocardio, son la edad, un infarto de miocardio agudo anterior, pacientes hipertensos, diabéticos o con enfermedades de multivasos, angina, con ICC, con infartos de miocardio agudo, con elevación del ST, con un bloqueo cardíaco de rama izquierda. Y para recordar, en cuanto a la localización, podemos evidenciar con un 50% que es el lado anterior, según las investigaciones realizadas. Hay complicaciones mecánicas del infarto agudo de miocardio. Una de las complicaciones es la insuficiencia mitral aguda y grave, ocasionada por una ruptura, ¿no? En este caso del músculo papilar o de las cuerdas tendinosas o difusas de la musculatura papilar grave. Otra complicación es la ruptura del tabique interventricular que ha sido ocasionado después de un infarto anterior o inferior, y el taponamiento cardíaco debido a una ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo o un derrame pericárdico hemorrágico. Hay que tener en cuenta y mucho cuidado en las enfermedades cardíacas valvulares, en este caso, por ejemplo, la estenosis aórtica crítica, ya que aquellos pacientes pueden presentar inmediatamente un shock cardiogénico, ¿no? Incluso solo con un pequeño infarto. Bradicardias graves debido a bloqueos cardíacos o completos o bradicardia sinusal, arritmias auriculares rápidas como fibrilación auricular, en este caso no con respuesta ventriculares rápidas o taquicardias ventriculares, y el uso excesivo de medicamentos de inotrópicos negativos o medicamentos que reducen la presión. Y el manejo hospitalario de shock cardiogénico, en el primer punto está la ventiloterapia, que es la intubación orotraqueal para la protección de vía aérea, la colocación de un acceso venoso central para el manejo de vasoactivos y así poder nosotros corregir y mejorar lo que es la función cardíaca, ¿no? Asimismo, la administración de sedación y analgesia y fluidoterapia. La colocación de línea arterial también va a ser muy importante para el manejo de la presión arterial continua, ¿no? Un monitoreo hemodinámico también constante, la colocación de una sonda vesical para realizar nuestro balance hídrico estricto y lo que es terapia de reperfusión cardíaca. Ahora, hay objetivos hemodinámicos en cuanto al manejo del shock cardiogénico, donde debemos considerar nuestra PAN entre 65 a 75 milímetros de mercurio, una resistencia vascular de 800 a 1000, un índice cardíaco mayor a 2,5 litros por minuto por metro cuadrado, una presión capilar pulmonar menor a 15 milímetros de mercurio en diástole, y una frecuencia cardíaca, ¿no? En este caso que tiene que ser menor a 110 latidos por minuto, y una saturación, ventilación de oxígeno mayor a 65%.
En cuanto al tratamiento, ya hemos dicho que primero va a ser el apoyo ventilatorio, como segundo punto el soporte hemodinámico, tercer punto el tratamiento médico y el cuarto punto lo que es la reperfusión, revascularización. Y como ya hemos mencionado, el primer punto es el apoyo ventilatorio. ¿En qué va a consistir esto? En que vamos a proteger las vías respiratorias y vamos a mantener un suministro de oxígeno adecuado para el paciente con un ya deterioro de estado de conciencia pues disminuido. Vamos a tratar la insuficiencia respiratoria aguda debido en muchos casos por un edema agudo de pulmón, en este caso cardiogénico, y también elevar el pH arterial en lo que es en la acidosis metabólica. En cuanto al soporte hemodinámico, debemos recordar que el manejo inmediato de la hipotensión y la hipoperfusión es muy esencial en estos pacientes, en donde nosotros vamos a emplear, ¿no?, nuestros métodos tanto farmacológicos como no farmacológicos, y esto va a ayudar a al sistema circulatorio, donde vamos a nosotros poder revertir lo que es la hipoperfusión, vamos a mantener la perfusión vital de los órganos y vamos a mantener esa presión de la perfusión coronaria adecuada. Es muy importante la monitorización hemodinámica. En este caso puede ser muy útil en aquellos pacientes con choque refractario y pues no, a pesar que se ha hecho la revascularización, pues estos pacientes deben estar en constante monitorización. En cuanto al tratamiento de reperfusión, no se debe retardar, es uno de los criterios que también nos indican. En cuanto a su inserción, pues no, por ejemplo, del catéter Gans en lo que es en la arteria pulmonar. Y en cuanto a la evolución del estado de volumen, vamos a tener que ser muy minuciosos, ¿no? La evaluación va a ser muy cuidadosa y también vamos a evaluar por escenarios. Por ejemplo, en el primer escenario podemos ver la presencia de hipovolemia, y pues, especialmente puede ser por el contexto de uso inadecuados tanto de diuréticos o alguna presencia de vómitos en el paciente, ¿no? Una carga de 250 mililitros de solución isotónica endovenoso podemos administrar antes de cualquier cateterismo cardíaco derecho en pacientes, ¿no?, por ejemplo, con sospecha de shock cardiogénico. ¿Cuándo podemos colocar 250 mililitros? Cuando no hay evidencia de congestión pulmonar. ¿Mediante qué vamos a evaluar? Mediante el examen físico o una radiografía de tórax. Y también si no hay dificultad respiratoria. Ahora tenemos una imagen donde podemos observar un corazón normal y una difusión ventricular derecha severa, ¿no?, de lo que hemos estado hablando, que es uno de los principales. Entonces, en un corazón normal podemos ver a un ventrículo derecho y a un ventrículo izquierdo, que ambos tienen sus capacidades adecuadas sin alteración. Sin embargo, en la segunda imagen podemos observar un ventrículo derecho dilatado, ¿no?, por una sobrecarga del volumen, en donde se está evidenciando un aumento de la restricción para el pericardio. Hay un aplanamiento del septum por esta sobrecarga de volumen, en donde el ventrículo izquierdo se va a ver comprometido. En este caso, al verse comprometido, va a haber una restricción del llenado ventrículo izquierdo y va a haber lo que es la disminución del gasto cardíaco. Como segundo escenario, tenemos que los pacientes con sobrecarga de volumen y edema pulmonar cardiogénico sin la presencia de hipotensión pueden requerir lo que es la terapia con, por ejemplo, diuréticos, morfina, oxígeno suplementario y vasodilatadores. En cuanto a los vasopresores e inotrópicos, nosotros tenemos que tener una constante medición de parámetros hemodinámicos como preferencia a lo que es el gasto cardíaco, la presión arterial y la resistencia vascular. También tenemos en cuenta, ¿no?, la administración de norepinefrina, dopamina y dobutamina. En cuanto a la norepinefrina,
es un receptor adrenérgico alfa 1 y beta 1, ¿no? Produce un potente vasoconstricción y un modesto aumento del gasto cardíaco. La bradicardia se va a ver reflejado, ¿no?, en este caso por el aumento de la PAN, que va a inhibir el efecto cronotrópico. Y se va a tener en cuenta la titulación de la dosis. Recordemos que este medicamento, si bien ayuda a la ayuda, ¿no?, en este caso, que pueda elevarse la presión arterial, tenemos que estar monitorizando, ¿no?, constantemente. En cuanto a la dopamina, su efecto va a variar de acuerdo al rango de las dosis administradas. Se va a dividir en la administración en bajas dosis, donde va a ser su efecto inotrópico positivo, y en altas dosis se va a estimular lo que son los receptores adrenérgicos alfa. Va a haber una vasoconstricción y un aumento de la resistencia vascular. ¿Qué cuidados tenemos que tener con esta administración de medicamento? Pues tenemos que observar la elevación indeseable en lo que es la presión capilar pulmonar cuña. Observar, ¿no?, que también nos dice que hay mayor tendencia hacia la mortalidad a 28 días en comparación con lo que es la noradrenalina, y el riesgo significativo de arritmias principales como la fibrilación auricular. En cuanto a la dobutamina, como sabemos, es una catecolamina, ¿no?, un agente inotrópico que va a causar vasodilatación, va a ser un efecto sobre el receptor adrenérgico beta 1 y va a haber un aumento de lo que es inotropismo y la reducción de la presión del llenado ventricular izquierdo. El cuidado que se debe tener con este medicamento es limitar al paciente, en este caso, por ejemplo, con un índice cardíaco bajo, una presión capilar pulmonar cuña alta, una presión arterial en lo que es el límite. En este caso no podríamos administrar este medicamento. Luego se puede usar, ¿no?, como un vasodilatador. Se puede utilizar como un vasodilatador, como es el nitroprusiato y la nitroglicerina. En pacientes, ¿no?, en este caso con un índice cardíaco bajo o con una presión capilar pulmonar cuña elevada, y si hay presencia de hipotensión arterial. Esta combinación va a hacer que reduzca lo que es la precarga y la poscarga. Otro de los medicamentos es el levosimendan. Tiene un efecto inotrópico vasodilatador y de efecto protector miocárdico. Como ya mencionamos, el efecto inotrópico tiene mayor afinidad a lo que es la troponina C por el calcio, ¿no? Y nos dice que cuando el fármaco está presente ayuda a prolongar lo que es la duración de los puentes cruzados tanto de la actina y de la miosina. Hay mayor contractibilidad que no va a estar asociada únicamente al aumento de la concentración del calcio ya mencionado. No genera un aumento directo significativo en el consumo de oxígeno del miocardio, y esto quiere decir que la mayor parte, ¿no?, del gasto de energía del miocardio está asociado, relacionado con la absorción del calcio en el retículo sarcoplásmico. Y pues no, habíamos mencionado también que es un potente vasodilatador, que a través de las aperturas de los canales de potasio son dependientes, en este caso, del ATP en los músculos lisos vasculares. Entonces, actualmente este medicamento se recomienda como terapia de rescate en caso del shock cardiogénico, después de evidenciarse la persistencia del shock con la dobutamina y antes de instaurar, en este caso, un ECMO. Hay que tener cuidado con los betabloqueadores. Estos deben ser evitados. ¿Por qué? Porque tiene un efecto inotrópico negativo y porque incrementaría lo que es la frecuencia cardíaca, llegando a una taquicardia con frecuencia, ¿no?, en este caso a la disminución del gasto cardíaco. En cuanto a la aspirina, pues está indicada en pacientes para una revascularización
con una dosis de 300 miligramos inicial. Nos dice que este medicamento es un inhibidor de la activación plaquetaria, bloquea y es irreversible, ¿no?, en este caso de la ciclooxigenasa, e impide la producción del tromboxano A2. En cuanto a las tienopiridinas, ¿no?, está la presencia de los grupos de antiagregantes plaquetarios, donde va a inhibir lo que es el subtipo P2 y 12 de los receptores de lo que es la adenosina difosfato, ¿no?, plaquetaria. Lo que es también el clopidogrel se va a iniciar con una carga de 300 miligramos como dosis inicial y 75 miligramos como dosis de mantenimiento. Ayuda en la inhibición de la generación del tromboxano A2. Los dispositivos de apoyo mecánico circulatorio son los dispositivos de asistencia biventricular y ventricular izquierdo, los dispositivos percutáneos de asistencia ventricular arteriofemoral a la aurícula izquierda, apoyo de un bypass cardiopulmonar percutáneo con el uso de oxigenador, en este caso el ECMO, dispositivo de asistencia ventricular izquierda transvalvular percutánea y el sistema RP Impella. ¿Cuáles son estas indicaciones? En cuanto a los dispositivos de los biventricular y ventricular izquierdo, pues sirve como un puente en la recuperación en el paciente que tuvieron una rápida reperfusión, pero con una hiperperfusión persistente. Y en aquellos también podría ser como un puente antes de un trasplante cardíaco o un dispositivo asistencial ventricular izquierdo que va a ser permanente, duradero, ¿no?, en pacientes quienes su función ventricular no se espera o que no se recupere. Reperfusión y revascularización. La revascularización mejora los resultados comparados con lo que es la terapia médica, ¿no? La cirugía de bypass de la arteria coronaria debe ser inmediata. Nos dice que también ayuda a reducir lo que es la mortalidad en pacientes con FEBI reducida e interviene, ¿no?, en la zona coronaria percutánea de la arteria relacionada, en este caso en un paciente con un infarto. El pronóstico es la edad, que va a ser edad mayor o de adulto mayor, signos clínicos de severa hipoperfusión, la creatinina va a estar elevada, va a haber un compromiso neurológico previo, un ACV previo, hay un daño anóxico, hay parámetros hemodinámicos anormales, el infarto va a ser con o sin elevación en el segmento ST, hay una arteria coronaria afectada, hay una FEBI reducida y una severidad de la regurgitación que va a estar en la zona mitral. El tiempo de inicio de la reperfusión en los infartos con elevación del segmento ST. Lo que es en el balón de contrapulsaciones intraaórticas va a estar destinadas en aquellos pacientes con un infarto agudo de miocardio con complicaciones, ¿no?, en este caso con un deterioro mucho más rápidos. En pacientes que presenten, ¿no?, en este caso con regurgitación mitral o defecto septal ventricular. Entonces, en lo que es en el diástole, pues se va a ver que este balón va a estar inflado, ¿no?, en esta etapa. Y esto va a hacer que aumente la presión en el compartimiento proximal y en la sístole el balón se va a desinflar. Entonces va a disminuir lo que es la poscarga del ventrículo izquierdo con la reducción del trabajo y esfuerzo y consumo de oxígeno del miocardio. En cuanto a los estudios diagnósticos, como primer punto tenemos a la historia clínica y a la exploración física. Esto proporcionan datos muy relevantes e importantes para la identificación del shock cardiogénico y así poder orientar al diagnóstico de las causas corregibles. En cuanto al electrocardiograma, lo debemos realizar de forma precoz para nosotros poder detectar los posibles cambios isquémicos, así también como los infartos o arritmias.
Luego tenemos a la radiografía de tórax. Esto se puede observar en pacientes, por ejemplo, si presentan una cardiomegalia o si hay alguna congestión pulmonar o edema pulmonar. El ecocardiograma de urgencia también es muy importante porque nos va a confirmar el diagnóstico de la difusión ventricular izquierda y la existencia de complicaciones mecánicas como causales del shock cardiogénico. Y el catéter de Gans, que puede determinar la presión del llenado ventricular y el gasto cardíaco. También forma parte del estudio, donde nos va a ayudar a determinar lo que es el gasto cardíaco calibrado en un tiempo real con lo que es la contractibilidad y la potencia cardíaca. Lo que es la gasometría arterial nos va a poder mostrar el estado de oxigenación y la disminución de la característica del pH por la presencia y existencia de la acidosis láctica, ¿no? Con la disminución del exceso de base. Los niveles de ácido láctico en sangre también va a ser un parámetro muy importante, ¿no? Que vamos a tener en cuenta para lo que es el diagnóstico, seguimiento y valoración terapéutica. En cuanto al aporte científico, me llamó la atención acerca de este tema, que es la eficacia y seguridad de la técnica de colocación del catéter arterial pulmonar, que va a ser guiado por un ultrasonido. Esta tesis se realizó en el año 2018 por sus colaboradores como son Pablo Calzada, Felipe de Jesús, Jorge Arturo y Carmona. Como medida introductoria, se dice que se ha discutido en diversas oportunidades el uso del catéter de la arteria pulmonar. En este caso es el catéter de Gans. Nos dice que este catéter, por no ofrecer cambios en la mortalidad de los pacientes críticos, quiere decir que no se ha evidenciado exactamente que ofrece estos cambios, ¿no? Por ende ha sido discutido. Aún así, es considerado una herramienta muy útil para lo que es el monitoreo hemodinámico. El objetivo de este estudio es que ofrecen una alternativa de colocación de este catéter ya mencionado mediante el ultrasonido. ¿En qué tiempo? En un tiempo menor y que no existan complicaciones en el paciente. El método y materiales se realizó en este caso un estudio piloto, prospectivo, observacional, transversal y descriptivo. Se colocaron a 20 pacientes en estudio donde ameritaban la colocación de un inotrópico y de un catéter arterial pulmonar, con diversas patologías previamente en los pacientes. Se evaluaron en este caso los tiempos de colocación y las complicaciones que podrían estar asociadas tras su colocación. Y se obtuvo un resultado de 91.40 segundos, 46 segundos de lo que es la colocación, con un rango establecido que ellos habían considerado que era de 60 a 122 segundos. Entonces también se observó que había un porcentaje nulo, ¿no? En este caso de 0, de las complicaciones tras la colocación de este catéter mediante o guiado por el ultrasonido. En cuanto a la discusión, el uso, ¿no? En este caso del ultrasonido ofrece un método alterno para la colocación de este catéter sin el apoyo de lo que es la fluoroscopía. Evita, ¿no? En este caso la reducción de las complicaciones que podría presentar el paciente. Entonces llegaron a la conclusión que la colocación del catéter Gans por ultrasonido es un método alterno y seguro, ¿no? Con un tiempo medio de 91 segundos, según lo que ellos habían considerado que estaba bien para su inserción, y pues por consiguiente ellos dicen o piden que requiera una nueva muestra, ¿no? Donde pueda observarse mayor la eficacia de este método, y quizás utilizar lo que es el estudio de multicéntrico. Ahora hablaremos acerca de la cardiopatía congénita. De definición, las cardiopatías congénitas son un grupo de enfermedades que están caracterizadas por la presencia de alguna alteración estructural del corazón. Estas son producidas por defectos en la malformación
del mismo durante el periodo embrionario. En cuanto a las estadísticas, nos dice que la incidencia de cardiopatías congénitas es de 4 a 12 por cada 1000 nacidos vivos, lo que hace que la prevalencia de las cardiopatías puedan variar de acuerdo a la edad de la población que se va a estudiar. Nos dice también que la aorta bivalva es una de las cardiopatías congénitas más comunes. Sin embargo, su repercusión solo se va a poder evidenciar durante la adolescencia o la adultez, por lo que la comunicación interventricular se va a presentar como la más frecuente, con una repercusión en la edad temprana hasta en un 60%, seguida de una comunicación interauricular y una estenosis pulmonar, así también por un ductus, por una coartación de aorta, por los defectos del septo atrioventricular, por la tetralogía de Fallot, por una estenosis aórtica y una transposición de grandes vasos. Las anomalías congénitas cardíacas se van a producir básicamente cuando el corazón o los vasos sanguíneos cercanos al mismo no se van a poder desarrollar de manera adecuada, antes del nacimiento. Estas anomalías pueden involucrar, por ejemplo, a las que van a afectar al flujo sanguíneo hacia o desde el corazón, y tenemos como por ejemplo a lo que es la tetralogía de Fallot. Luego tenemos a la anomalía del tabique, que va a ser evidenciado por un agujero entre ambas aurículas, Luego a las válvulas estenosadas, que es el estrechamiento de las válvulas, y la anomalía que va a afectar al miocardio, que son las miocardiopatías, Como podemos observar en la imagen, el engrosamiento de la pared miocárdica. Las cardiopatías se pueden clasificar en cardiopatías que se producen por la obstrucción en el flujo sanguíneo. Podemos visualizar en la imagen que esta obstrucción en la arteria puede ser ocasionada por una placa arteriosclerótica, donde va a impedir o va a ocasionar en este caso la obstrucción de la irrigación sanguínea. Y lo otro es que se puede clasificar en cardiopatías congénitas cianógenas. Esto consiste en que el flujo sanguíneo va a ser anormal, que se va a dirigir desde la circulación pulmonar hasta la circulación sistémica, Por ende va a pasar sangre no oxigenada tanto a los órganos como a los tejidos. La tercera clasificación es aquellas que se van a producir por cortocircuitos entre la izquierda y derecha de las aurículas y de los ventrículos. El paso inicial de esta sangre va a ser mediante la circulación sistémica hacia la circulación pulmonar, entre las que se van a encontrar principalmente la comunicación interauricular y la comunicación interventricular. La comunicación interauricular consiste en la presencia de un orificio entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, permitiendo el pase de sangre entre ellas mismas. El pronóstico va a ser bueno, ya que va a permitir que se cierre a poco tiempo del nacimiento, y en algunos pacientes van a presentar síntomas como en otros no. Si hay síntomas, lo que se va a poder evidenciar es que van a ser muy leves y que las infecciones generalmente van a ser pulmonares. Va a haber una intolerancia del ejercicio y una leve retraso en el crecimiento. En cuanto si son asintomáticos, se va a tener que identificar por la realización de un ecocardiograma, y tenemos que en ese entonces evidenciar lo que es o escuchar, en este caso, la presencia de un soplo cardíaco. En cuanto al tratamiento, va a depender mucho de lo que es el orificio. Ahora, si es muy grande este orificio, se va a considerar el cierre inmediatamente, lo que va a tener dos opciones. Por ejemplo, uno de ellos va a ser de forma quirúrgica, y el otro mediante la colocación de un catéter en la vena femoral. Y en lo que es la comunicación interventricular,
va a consistir en este caso también en la presencia de un orificio, pero esta va a estar entre ambos ventrículos, tanto derecho e izquierdo, y nos dice que es considerada, ¿no?, una de las cardiopatías más comunes y más frecuentes a lo que es al nacer. Los síntomas en esta comunicación van a depender mucho del tamaño del orificio. Si es grande, por ejemplo, sí va a haber presencia de disnea, insuficiencia cardíaca y va a haber un crecimiento inadecuado en los primeros meses de vida. En cuanto al diagnóstico, vamos a obtener mediante la clínica y la exploración física, donde vamos a poder escuchar lo que es el soplo cardíaco. Y vamos a confirmar este diagnóstico mediante un ecocardiograma. Ahora, en este caso el orificio sí se va a poder cerrar de forma espontánea, tiene un buen pronóstico. Nos dice que el 40% de los casos se cierra en los primeros 6 meses de vida, no llevando a una complicación al paciente. Y en cuanto al tratamiento, va a depender también el tamaño de este orificio y nos dice según las literaturas que la mayoría de estos orificios en esta comunicación interventricular son muy pequeñas, en la cual no se va a precisar exactamente lo que es el tratamiento. Y este fácilmente se va a poder cerrarse con el tiempo del aumento en el crecimiento del corazón. Y en lo que es la tetralogía de Fallot, sabemos que es una causa de cardiopatía compleja. Las causas precisamente van a estar asociadas a lo que es materno, ¿no? Un ejemplo podría ser lo que es asociado a un consumo excesivo de alcohol. Va a haber, por ejemplo, la presencia en la gestación lo que es la rubiola. Va a haber una nutrición deficiente en la gestante. El consumo de medicamentos para controlar convulsiones también está asociado como una de las causas, y lo que es la diabetes. En cuanto a los síntomas, en esta enfermedad va a ser muy variable. En aquellos van a ser asintomáticos, pero en algunos pacientes vamos a poder observar lo que es la cianosis. Desde el nacimiento va a haber una disminución de lo que es la tolerancia a la actividad o al esfuerzo. Va a haber un engrosamiento en la parte extrema de los dedos, va a haber la presencia de hipoxia y una anemia por la alteración de lo que es la hemoglobina. En cuanto al diagnóstico, también va a ser clínicamente, vamos a tener que valorar muy minuciosamente la presencia del soplo, y este generalmente va a estar acompañado de una disminución de oxígeno. También debemos confirmar este diagnóstico mediante un ecocardiografía, ¿no? En cuanto al tratamiento, netamente va a ser quirúrgico por ser un pronóstico muy malo. Según la literatura nos dice que esta tetralogía tiene que ser quirúrgicamente intervenida a corto plazo para que pueda aumentar la sobrevivencia de lo que es del paciente, ¿no? Ya que es un pronóstico malo y podría generar la muerte en el paciente. En cuanto a la etiología, las cardiopatías congénitas son consecuencia, ¿no?, como decíamos, de alteraciones en el desarrollo embrionario del corazón, principalmente entre la tercera y la 10ª semana de la gestación. Por ende, las etiología, ¿no?, nos dice que en algunas oportunidades son desconocidas, pero hay un porcentaje, ¿no?, de 10 a 25% que sí se asocian a lo que son a las anomalías cromosómicas, y el 2 a 3% que pueden ser causadas en este caso por factores ambientales, ¿no?, o por enfermedades maternas o causadas por otros factores. La mayor parte, con un 80-85%, va a ser de origen genético o en este caso multifactorial. Hablábamos de los factores ambientales que podrían ser por el consumo excesivo de fármacos, drogas, agentes infecciosos y agentes maternos, ¿no? En algunas literaturas nos dice que algunas personas no se van a observar signos ni síntomas de estas enfermedades cardíacas congénitas hasta que esta persona llegue a la adultez. También nos indica que es posible que los síntomas puedan reaparecer.
debido, ¿no?, en este caso, a un defecto cardíaco congénito previo. Los síntomas de enfermedades cardíacas congénitas más comunes en los adultos son los siguientes. Va a presentar en este caso arritmia, que es el ritmo cardíaco irregular. Va a haber una piel, labios y uñas de color azul, que es la presencia de cianosis. Va a haber una falta de aire. Va a haber un cansancio muy poco después de iniciar cualquier actividad. Va a haber una hinchazón tanto en el tejido como en los órganos, que es evidenciado por un edema. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos a lo que es la área genética. Vamos a también evidenciar un factor de riesgo ante el excesivo consumo de alcohol y tabaco durante la gestación, mediante el consumo de medicamentos, que en este caso son para tratamiento de convulsiones, en pacientes diabéticos y en pacientes que tienen rubiola en el momento de la gestación. En cuanto a las complicaciones, vamos a evidenciar, ¿no?, en este caso, la presencia de latidos cardíacos irregulares, que va a ser mediante una arritmia. Va a haber infección cardíaca, que es considerada una endocarditis. Podría ocasionarse un accidente cerebrovascular. Podría incrementarse, en este caso, la presión arterial en las arterias de los pulmones, en este caso es la presencia de hipertensión pulmonar y una insuficiencia cardíaca. El tratamiento, en la fase aguda vamos a evidenciar que el paciente ha sufrido lo que es angina de pecho o infarto. Inmediatamente este tiene que ser tratado, ya que hay una presencia en la oclusión total de lo que es la arteria. La medicación utilizada es principalmente lo que tenemos en la imagen, que es la aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, los antiagregantes plaquetarios, los anticoagulantes, los beta bloqueantes, lo que es el medicamento de la nitroglicerina, los trombolíticos, los fármacos que van a ayudar en este caso a evitar lo que es el dolor en el paciente. En cuanto al tratamiento quirúrgico, se va a dar cuando el problema ya es muy grave y cuando la medicación ha sido insuficiente. Esto se va a llevar a cabo una cirugía en la arteria, que es llamado angioplastía o revascularización percutánea. O también se va a realizar lo que es la cirugía de revascularización coronaria o llamada también bypass. En la primera imagen tenemos a una arteria que está ocluida por una placa aterosclerótica, en la cual impide la irrigación sanguínea adecuada, ¿no?, en la cual se va a instalar un balón previamente desinflado, que posterior se va a expandir dentro de la arteria y así pueda comprimir esta placa y finalmente aumenta lo que es el flujo sanguíneo, ¿no? En cuanto al aporte científico, he considerado como tema lo que es caracterización epidemiológica de las cardiopatías congénitas en niños, ¿no? En este caso, el estudio ha sido en el Hospital San José de Velasco Ibarra, en Ecuador, en el 2019, y como autores tenemos a Henry Guaraca y a Jonathan Jaramillo, donde de manera introductoria nos dice que la enfermedad cardíaca congénita en sí ya es un problema cardíaco presente al momento de nacer. Esto se produce, ¿no?, por una malformación en cuanto a la estructura del corazón durante el desarrollo fetal. Asimismo, según su estadística, en tanto su país nos dice que es una de las primeras problemáticas de salud que están presentando, así también como una de la tercera causa de mortalidad infantil en ese país, ¿no? También nos dice que su objetivo fue identificar estas principales características epidemiológicas para poder llevar a cabo el porqué, ¿no? En cuanto a su metodología, se realizó una investigación de carácter descriptivo, correlacional, transversal y no experimental,
permitiéndonos en este caso determinar cuál es la caracterización epidemiológica de estas cardiopatías que presentan en su país. Los resultados fueron que el total de 40 pacientes que fueron estudiados, el 25 fueron varones y 21 pacientes fueron mujeres, ¿no? También se obtuvo que con mayor frecuencia de cardiopatías congénitas eran diagnosticadas entre mayor a 1 año hasta los 4 años, ¿no? Con un 34,8%, y en lo que es en la base de su clínica eran las cianóticas que tuvieron mayor frecuencia, ¿no? En este caso con un total de 42 casos independientemente del sexo. El trastorno genético más frecuente va a ser asociado a lo que es al síndrome de Down, con un total de 8,6%. Y en conclusión, según el estudio realizado, nos dice que las principales características que se reportaron en ese país son lo que es acianosis, son los soplos holosistólicos de grado 3 y grado 4, el prolapso mitral, las comunicaciones interventriculares, las comunicaciones intraauriculares, la insuficiencia tricúspida y la persistencia del conducto arterioso. Ahora vamos a ver algunos videos que nos van a ayudar acerca del tema ya mencionado. En este caso es un video de cardiopatías congénita. A ver, vamos a esperar que cargue. Las cardiopatías congénitas son un grupo de enfermedades caracterizadas por la presencia de alteraciones estructurales del corazón producidas por defectos en la formación del mismo en el periodo embrionario. Existen 3 tipos de cardiopatías: los cortocircuitos izquierda-derecha, que son aquellos en donde se produce un defecto en las estructuras cardíacas que separan la circulación sistémica de la respiratoria. Las lesiones obstructivas dificultan la salida de sangre de las cavidades cardíacas, y las cardiopatías congénitas cianóticas impiden la adecuada oxigenación de la sangre que llega a los tejidos. Debido a la seriedad de las afecciones, los niños suelen ser intervenidos quirúrgicamente 1 o más veces según la complejidad de la cardiopatía, que puede afectar su calidad de vida. Sin embargo, más del 80% de los que la sufren viven hasta la adultez. Las cardiopatías son un problema que es de suma importancia que conozca. Es por eso que este día en Salud TV, con nuestros especialistas, estaremos hablando de este interesante tema. Acompáñenos. ¿Cómo funciona el corazón y qué son las cardiopatías? El corazón es un órgano muscular que nos ayuda limpiando y oxigenando sangre para bombearla y distribuirla a cada órgano de nuestro cuerpo. El corazón se divide en el lado izquierdo y en el lado derecho. Tiene 4 cavidades o cámaras: la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Estas cavidades deben estar separadas por paredes o tabiques: el tabique interauricular y el tabique interventricular, también llamados septum interauricular e interventricular. A su vez, están separadas por puertas o válvulas: la válvula tricúspide, válvula pulmonar, válvula mitral y válvula aórtica. Funcionamiento del corazón. La sangre sucia y sin oxígeno entra por unas venas a la aurícula derecha. De ahí pasa por la válvula tricúspide al ventrículo derecho para ir a la válvula pulmonar y llegar a los pulmones, donde se oxigena la sangre cuando respiramos. De ahí, la sangre limpia y oxigenada entra por las venas pulmonares para regresar al lado izquierdo del corazón. Entra a la aurícula izquierda y pasa por la válvula mitral, llegando al ventrículo izquierdo. Para finalizar, la sangre es expulsada a través de la válvula aórtica y es distribuida al cuerpo.
Cuando el corazón tiene alguna alteración, ya sea en las cámaras, en las válvulas o en los tabiques, se dice que el corazón presenta una cardiopatía. Cuando estas aparecen desde el embarazo y al momento de nacer se llaman cardiopatías congénitas. En México, 1 de cada 120 bebés nacen con alguna cardiopatía congénita. Cada caso es diferente y el paciente puede presentar más de una cardiopatía. Existen algunos síntomas generales. Estos varían con cada condición, incluyendo soplos, cianosis o coloración azulada de uñas y labios, fatiga o menor tolerancia al ejercicio, peso y talla pequeña o pobre incremento de ello. Puede también haber dolor en el pecho y desmayos. En bebés, la fatiga se presenta como alimentación pausada y hay sudoración al comer o dormir. Sin embargo, estos síntomas no determinan si el paciente tiene una cardiopatía, por lo que es recomendable acudir a un médico para asegurarse sobre la condición del paciente. Eso sería todo. Muchas gracias.